encontramos otro término que también pueden aplicar para su definición. Podemos decir de forma mucho más específica que es la rama de la biología, dedicada al estudio de los organismos que son solo visibles a través del microscopio. ¿Cuáles microorganismos? Virus, procariontes y eucariontes simples. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué significan estos términos? Los nuevos términos que acaban de escuchar, donde se van a englobar ese grupo de microorganismos, van a recibir dentro de la clasificación que se van a encontrar. Tenemos ya dos términos nuevos. Los virus, los procariotas y los eucariotas simples. Pero pasemos a dar una buena explicación de qué significan estos términos. Noten aún así la imagen siguiente. Ya podemos ir diciendo que esta es su mano donde usted comienza su modelo de investigación dentro del laboratorio. A partir de el uso o de este modelo de investigación que se practica en el laboratorio, entonces vamos a empezar a clasificar los microorganismos. Ya hemos utilizado los términos procariontes o procariota y eucariotas simples. Comencemos. Iniciémonos con la clasificación entonces de los microorganismos. Ya hemos dicho que en el momento que utilizamos este término nos estamos refiriendo a que son un grupo, note, microorganismo, lo que significa que son más de uno. Pero, ¿cómo se llegan a clasificar esos microorganismos? ¿De qué criterio se parte para poder llegar a esa clasificación? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuál es el origen para la ciencia poder llegar a clasificarlo? Leamos. Ya ustedes observan este instrumento muy conocido por todos, que recibe el nombre de microscopio. Entonces, empiezo la lectura. Con el desarrollo del microscopio electrónico, ha sido posible profundizar en el conocimiento de la ultraestructura celular. Es decir, profundizar en su estructura, mientras el microscopio óptico, el que ustedes utilizaron cuando dieron biología, que tuvieron el privilegio de poder observar una célula de cebolla, pero que ese modelo de microscopio, el microscopio óptico, solamente destaca de la célula el núcleo y el citoplasma. En cambio, cuando se desarrolla el uso del microscopio electrónico, este hace posible que se profundice más en el conocimiento de la célula. ¿Y qué permite esto? Esto va a permitir entonces el conocimiento de dos categorías. Note que está en letras rojas. Ya hemos dicho que vamos a empezar a investigar
¿Cómo surgen el conocimiento o la clasificación de ese grupo de microorganismos? Pero ¿cómo se practica? Se realiza basado en la complejidad de su organización. Entonces, basado en esa complejidad de su organización, las dos categorías que surgen van a ser los protistas superiores o eucariotas. ¿Qué significado siempre va a tener el término EU cuando anteceda una palabra? Siempre que ustedes observen estas vocales delante de una palabra EU, significa mayor, completo, superior, y el otro grupo serían los protistas inferiores o procariota. Rectifico. ¿Cómo llegamos al conocimiento de la clasificación de ese grupo de microorganismos? Surge con el desarrollo del microscopio electrónico, que es lo que hace posible profundizar en la estructura celular. Eso permite que se conozcan dos categorías, pero ¿en base a qué? A la complejidad de su organización. Pero ¿cuáles dos categorías surgen? Los protistas superiores o eucariotas. Es decir, que este grupo pertenece a los microorganismos que se van a considerar superiores, mayores o completos. Y el otro grupo serían los protistas inferiores o procariota. ¿Qué permite el conocimiento o la clasificación de esos dos grupos? Permite entonces que se clasifiquen en dos géneros. Dentro de ese género, entonces, pasamos a tener el conocimiento de los protozoos. Y eso va a permitir que surja como ciencia la parasitología. Otro grupo van a ser los hongos y la levadura. Y surge como ciencia la micología. Otro grupo incluido dentro de ese género son los virus. Y nace como ciencia la virología. Otro grupo serían las algas. Antes de pasar a la aplicación siguiente, quiero decirle que ya en tiempos recientes, los virus no están incluidos dentro de este grupo de los seres superiores. En los nuevos textos de los libros, ellos pasan a no ser considerados seres vivos. Por eso, últimamente se están sacando fuera de esa aplicación. Pero pasemos a conocer el segundo género o segundo grupo, que van a ser los protistas inferiores o procariotas. En ese grupo vamos a encontrar las bacterias y por ende nace como ciencia la bacteriología. Pero de todas formas, en esta imagen, en esta aplicación, ya desde el principio le dije que fueran visualizando cómo nos vamos a centrar en su conocimiento. Noten qué variedad de formas, de colores pueden presentar las bacterias. Vamos a tener una visión
más profunda, vamos a empezar a conocer. Y vuelvo y repito que en el género segundo, que van a incluir los protistas inferiores o procariota, permitió el conocimiento de las bacterias y nace como ciencia la bacteriología. Pero especifiquemos en qué se fundamentaron los investigadores. ¿Cuál fue el fundamento aplicado para poder seleccionar quiénes iban a corresponder a los superiores y quiénes iban a estar incluidos dentro del grupo de los inferiores? Comencemos con el grupo de los superiores o eucariotas. Ya le dije lo que significa este término, que significa superior, mayor o completo. Voy a hacer una clasificación, pero voy a tratar de numerar las partes que debe de poseer ese microorganismo para poder ser incluido dentro del grupo de los superiores. A ustedes, mis estudiantes, voy a tratar de cuando vaya haciendo la lectura, la voy a ir numerando. Tómeme bien eso en cuenta para que si se lo ponga en el examen, usted tenga la facilidad de poder hacerlo de una forma clara. Por eso voy a ir numerando los pasos. Para poder pertenecer o ser clasificado dentro del grupo de los protistas superiores o eucariota, número 1, ¿cómo debe de ser la célula? ¿Cómo debe de ser? Ya hemos conocido que las partes fundamentales de una célula son núcleo y citoplasma, pero que con el conocimiento del microscopio electrónico se pudo profundizar para conocer parte más profunda de la célula. Incluso cuando ustedes dieron biología, se le destacó zonas más profundas de la célula, como son las vacuolas, las mitocondrias, el aparato de Golgi. Yo sé que ustedes lo recordarán. Pero pasemos a las fases que deben de cumplir. Número 1. Poseen células grandes con núcleo verdadero. Poseen, número 1, células grandes con núcleo verdadero. Y miren cómo dice, muy semejante a los de los animales y la planta. Pero ese núcleo grande, esa célula grande con núcleo verdadero, debe contener una membrana nuclear definida. Esa es la característica principal. Vuelvo y repito. Número 1, células grandes con núcleo verdadero, pero debe de contener una membrana nuclear definida. Les voy a poner un ejemplo sencillo para que ustedes puedan entenderlo. Cada uno de ustedes en el momento que esté haciendo esta lectura, por favor, parta un aguacate. Vamos a observar la célula de forma macroscópica. Parta un aguacate. ¿Qué usted observa? El núcleo, la membrana, el núcleo que sería la semilla, con una membrana que lo rodea, y la parte pulposa que sería el citoplasma. Parta un mango. ¿Qué observa? La semilla, también con una membrana cubierta por una membrana definida, que en este caso sería el núcleo, y la pulpa, que sería el citoplasma.
Lo mismo lo invito, parta un huevo, ¿qué observa? Las dos partes fundamentales, la yema con una membrana nuclear definida y la clara que pasaría a ser el citoplasma. Ya le expliqué esa parte. Entonces, número 1, células grandes con núcleo verdadero y membrana nuclear definida. Segundo, múltiples cromosomas en el interior de cada núcleo. Múltiples cromosomas en el interior de cada núcleo. Y un aparato mitótico o reproductor que va a garantizar la equipartición de los elementos que resultan de la replicación cromosómica. Me explico de una forma bien sencilla. Siempre que se va a poseer un hijo, tiene que tener igual herencia del padre y de la madre. Por eso dice equipartición. Ya les explicaba, los cromosomas es donde se encuentran la parte hereditaria, donde se encuentran los genes. Pero dentro de la división, para la replicación de los hijos, tiene que haber una replicación cromosómica donde el hijo adquiere parte del padre y parte de la madre. Yo sé que se preguntan, ¿y un aparato mitótico? Sencillamente ese término significa división o mitosis, es decir, que se divide en dos para que los elementos de replicación cromosómica correspondan tanto del padre como de la madre. Entonces, por última vez, número 1, células grandes con núcleo verdadero y debe de contener una membrana nuclear definida. Número 2, múltiples cromosomas en el interior del núcleo y un aparato reproductor o aparato mitótico para que resulte en la división de los elementos que van a resultar en la replicación cromosómica entre los núcleos hijos. Pero ¿quiénes se van a incluir específicamente dentro de este grupo? Bueno, los protozoos o parásitos, que ya dijimos que nace como ciencia la parasitología, los hongos y la levadura, que van a ser como ciencia la micología, y la mayoría de las algas. Pasemos a explicar ahora qué característica debe de poseer un microorganismo para estar centrado dentro de los protistas inferiores o procariotas. Ya en la imagen anterior ustedes observaron que las bacterias son las únicas que corresponden a ese grupo, a los protistas inferiores o procariotas. Pero ¿qué se tomó en cuenta para caracterizarla de esa manera? Número 1, se caracterizan por ser células pequeñas, en las cuales el núcleo posee un solo cromosoma. Mire la diferencia. Ahorita decíamos células grandes, con núcleo verdadero, membrana nuclear definida, numerosos cromosomas dentro del núcleo y aparato reproductor. Ahora, ¿qué cambio tiene esta? Célula pequeña, núcleo constituido por un solo cromosoma poseen las bacterias, por lo tanto poseen poca información hereditaria. Y aparte de eso, el núcleo
no posee membrana nuclear definida, lo que proporciona que carezcan de diversas estructuras rodeadas por membrana. Y algo que quiero puntualizar aquí es, noten que el aparato mitótico o reproductor, las bacterias no lo poseen. Lo recalco porque en la práctica lo van a ver de una manera y en la práctica de su trabajo van a entender por qué ellas pasan a ser las más conocidas, porque cuando sucede un brote siempre dicen que fue una bacteria, que si hay una persona que se infecta por algo de una vez dicen que es una bacteria. Esa es principalmente una de las causas, que las bacterias no poseen aparato reproductor. No necesitan esa cantidad de tiempo para reproducirse. Más hacia adelante se lo voy a demostrar. Entonces, número 1, células pequeñas. Un único cromosoma. No tiene membrana nuclear definida. No poseen aparato reproductor. En ese grupo se van a incluir las bacterias y un grupo pequeño de algas verdes o cianobacterias. Iniciémonos dentro de ese grupo de microorganismos que van a ser los protozoos, hongos, levadura, algas, virus, bacterias. Vámonos a fundamentar primeramente en el conocimiento de las bacterias. Por ahora solamente vamos a aplicar ese conocimiento, conocer las bacterias. Noten que el material sigue apareciendo, el contenedor, que lo vamos a conocer muy bien en el laboratorio, es decir, el instrumento que utilizamos en el laboratorio para ponerla a crecer para que ustedes la conozcan. Ya en este momento quiero decirle algo. Fíjense, en su práctica que ustedes están elaborando ya en este momento, están conociendo todas las partes fundamentales que deben de poseer un laboratorio, su estructura, sus mesetas, van a conocer los equipos, pero quiero especificarle ya algo en el conocimiento de este material. Quiero decirle que a partir de ahora, con el conocimiento de esa parte práctica primera que ustedes tienen, puedo decirle que el laboratorio va a pasar a ser la casita, el espacio que va a sustituir la naturaleza, donde en el laboratorio le vamos a aportar todo lo que la naturaleza le oferta, el medio ambiente. Si la naturaleza dentro de su ecología le ofrece agua, el laboratorio le va a ofertar agua. Si le oferta nutrientes, el laboratorio le va a ofertar nutrientes. Todo lo que le oferte la naturaleza, nosotros se lo vamos a ofertar en el laboratorio. Le vamos a aportar temperatura, le vamos a aportar actividad de agua, le vamos a aportar nutrientes específicamente en este material que usted observa aquí. Desde ya, váyanse familiarizando con qué es este material. Le voy a dar el nombre desde ya. Este material que utilizamos en el laboratorio para poner a crecer las bacterias, estas que ustedes ven aquí. Todas estas, miren que la observan con diferentes colores. Este material donde las sembramos para conocerla, oiga la palabra que ya yo utilicé, sembrar. Se llama medio de cultivo. Sencillamente es un sustrato de nutriente
preparado en laboratorios industrializados que contienen los elementos que ellas necesitan para reproducirse. Entonces, iniciémonos en el conocimiento de las bacterias. Comencemos por su estructura. En este momento, cuando usted esté escuchando la disertación, por favor, coja un lápiz y en su material yo le voy a ir en dirección de la manecilla del reloj. Les voy a definir cada una de las partes de la célula bacteriana. Sencillamente vamos a empezar por hacerle un corte transversal donde ustedes van a ir empezando a conocerla. Póngamele mucho interés a esto porque va a ser fundamental en el conocimiento de ellas. Voy a empezar a enunciar o a definir esas partes. Empezaré aquí por el ADN. Elemento de transmisión de la herencia. Parte que tiene que ver con los genes en el interior de los cromosomas, encargado de transmitir la herencia. Los flagelos. Al inicio de la disertación, cuando le definí el término seres vivos, hablé y destaqué un término que normalmente ustedes no utilizan, desplazamiento, y dije que iba a hacer hincapié en ese término. Ya comencé. Los flagelos, sencillamente, ¿qué son los flagelos? Los flagelos son instrumentos de locomoción o transporte que la bacteria utiliza para su desplazamiento. Ellas se desplazan para buscar los nutrientes necesarios para ellas reproducirse. Sencillamente son prolongaciones finas, longitudinales, que permiten la locomoción o desplazamiento de las bacterias. Continuamos. ¿Qué son las fimbrias? Sencillamente todos esos pelitos que ustedes ven que rodean la pared de la célula bacteriana. La pared de las células bacterianas, todos esos pelitos que ustedes ven. Vamos a definir el término fimbria. ¿Para qué le sirven a la bacteria esos pelos? Las fimbrias son estructuras finas y huecas, constituidas por proteínas que aparecen alrededor de la pared celular, pero que le permiten fijarse o adherirse al sustrato o a la superficie. Miren que clasifiqué la terminología en cuanto a fijación o adherencia, que es el trabajo que tienen estos pelos que rodean la pared bacteriana. Cuando hablo de sustrato, ¿cómo ellas utilizan esos pelos? Cuando hablo de sustrato me puedo referir a una pieza de queso, el pescado, la carne, los vegetales. Usted mismo sabe que esos productos alimentarios deben de colocarse a temperatura adecuada o de lo contrario en zonas limpias, pero usted en su casa compra la pieza de pollo, lo pone en el fregadero, la meseta no está limpia, o el pescado lo dejó fuera de la nevera en un lugar cualquiera.
Hasta si usted quiere, piense en los mataderos, piense en las polleras, piensen cómo son. Pues, ¿qué hacen ellas? Utilizan esos pelos para adherirse al alimento o sustrato, o pueden adherirse a la superficie donde usted va a practicar para realizar los alimentos, pero que esas superficies no fueron bien limpiadas. Esa va a ser una práctica especial para ustedes, enseñarle eso. Entonces, el trabajo de las fimbrias es de adherencia, de fijación, sea el sustrato o sea a la superficie. Definamos membrana interna. ¿Qué es la membrana interna o citoplasmática? Es una membrana semipermeable o porosa que permite el paso de los alimentos de afuera hacia adentro o viceversa. Cuando hablo de porosa es que tiene como si fueran hoyitos que va a permitir que los nutrientes que la bacteria absorbe del exterior luego de fijarse, luego de desplazarse a buscarlo. Se fija mediante las fimbrias y la membrana, a través de la membrana celular, atraviesa el alimento de afuera hacia adentro o viceversa. Definamos las inclusiones. Las inclusiones van a ser depósitos o mecanismo de reserva que el microorganismo mantiene para su reproducción o crecimiento. Pero ¿qué deposita el microorganismo dentro de esos depósitos? Puede ser minerales, sodio, potasio, magnesio, litio. Definamos ahora el término ribosoma. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas sencillamente van a pasar a ser la unidad donde se originan o sintetizan las proteínas. Y por último, definamos qué son los mesosomas. Los mesosomas van a ser estas entradas que ustedes observan que va teniendo el citoplasma. Esas entradas, por lo tanto, lo podemos definir como entradas que provoca la membrana citoplasmática para un mejor metabolismo. Entradas que provoca la membrana citoplasmática para un mejor metabolismo. Ya con estas definiciones conocimos de forma estructural y mediante un corte longitudinal las diferentes partes que componen la célula bacteriana. Pero sigamos conociendo en sus partes, ya profundizando cada una de ellas, las células bacterianas. Conozcamos ahora su morfología. Cuando hablamos de morfología, nos estamos refiriendo a qué forma adoptan las bacterias dentro de la naturaleza o el ecosistema. Morfología, morfo, forma, logía, estudio. Pasemos al conocimiento del estudio de la forma de las bacterias.
Esta parte que voy a explicar, por favor, escúchenla más de una vez para que puedan ir profundizando en el buen conocimiento. Escuchen. Fundamentalmente en la naturaleza, las bacterias solo poseen tres formas. Repito, fundamentalmente en la naturaleza, las bacterias solo adoptan tres formas. ¿Cuáles formas? Número 1, redondeadas, que van a recibir el nombre de cocos. Alargada, que van a recibir el nombre de bacilos. Y los espirilos o helicoidales, que siguen siendo los mismos bacilos, pero estructurados. Vuelvo y repito, en cuanto a la forma, las bacterias en la naturaleza adoptan tres formas fundamentales. Cocos redondos, bacilos alargados, espirilos, los mismos bacilos, pero más estructurados. Dentro de la explicación de la morfología, se lo voy a unar al término disposición. Ahora vamos a hablar de forma y disposición. Cuando hablo de disposición, dentro de esta característica me estoy refiriendo al lugar que esa célula está ocupando en el espacio. Y ponga mucha atención porque se lo voy a ir acompañando. Esa disposición de esa forma, se lo voy a ir acompañando de una enfermedad. Vamos a ponerle entonces nombre a las enfermedades. Vamos a empezar a conocerla. Esos procesos infecciosos que ustedes escuchan. Primera forma, cocos. Van a ser células redondas. Cuando en el laboratorio se preparan frotis o extendidos para teñirlas y conocerlas, esas células redondeadas se pueden observar separadas. Cuando lo observamos separadas, entonces la informamos como cocos aislados. Estamos hablando ya de forma y disposición porque queremos llegar a ponerle nombre o que ustedes conozcan nombre ya de enfermedades. Cuando esas células redondas le encontramos así muy separadas, las reportamos como cocos aislados. Y así es que quiero que en el informe que le pongamos en la práctica, quiero que lo reporten de esa manera. Pero cuando esos mismos cocos, fíjese, con forma redonda, pero en disposición uno al lado del otro, van a recibir el nombre de diplococos, es decir, dos cocos juntos. ¿Y qué modelo de enfermedad o produce este microorganismo cuando aparecen dos células una al lado de la otra que reciben el nombre de diplococos? Ustedes habrán oído hablar de la Neisseria meningitidis, que es la que causa problemas a nivel raquídeo, a nivel cerebral, sobre todo en los niños. Pero también han oído hablar de las Neisserias gonorrea. La gonorrea, que sencillamente es una enfermedad de transmisión sexual. Inmediatamente en el laboratorio tenemos una muestra
uretral de un paciente con un proceso infeccioso y observamos 2 células en este plano, la categorizamos como Neisseria gonorrea. Pero si esos cocos se disponen uno al lado del otro, ustedes observan como si fuera una cadena. El término estricto, téngalo bien claro, el término estricto en griego significa cadena. Por eso reciben el nombre de estrictos cocos, cuando los cocos se disponen en cadena. ¿En qué caso van a escuchar sobre este modelo de microorganismo? Cuando usted tiene una infección de la garganta, que aparecen esas placas en la garganta, o en el caso de las caries dentales. Este es el patógeno que lo provoca, los estreptococos. Sencillamente células con morfologías redondeadas que se disponen en cadena. Sigamos hablando de los cocos. Si esos mismos cocos se disponen en forma de racimo de uva, van a recibir el nombre de estafilococos, porque el término estafilo proviene del griego, que significa racimo de uva. Se pueden disponer en un plano de 4 y van a recibir el nombre de tetrada. O pueden disponerse en un plano de 6 a 8 cocos y reciben el nombre de zarcina. Pasemos a la explicación de los bacilos, células alargadas, pero que esas células bacilares alargadas se pueden disponer una al lado de la otra y van a recibir D2, van a recibir el nombre de diplobacilos. Pero si esas células alargadas se disponen en una cadena, uno al lado del otro, van a recibir el nombre de estreptobacilos, o sea, bacilos en cadena. Esos mismos bacilos pueden disponerse en forma de letra B, en forma de letra en empalizada. Esta forma en empalizada es muy común, y la de letra china. Cuando observamos esputo o catarro de personas tuberculosas, el microorganismo que provoca la tuberculosis se observa en esta posición. Otra forma, o la tercera forma, que son los espirilos o helicoidal, pueden disponerse de esta manera. La forma helicoidal, que ustedes han escuchado hablar del Helicobacter pylori, adopta esta forma. Y esta, donde la estructura está más junta, recibe el microorganismo que adopta esta forma, recibe el nombre de Treponema pallidum, que es el que provoca la sífilis, otra enfermedad venérea. Aquí el Helicobacter pylori, que se aloja en el estómago, y aquí una enfermedad de transmisión sexual que produce una enfermedad llamada sífilis, y el microorganismo recibe el nombre de Treponema pallidum. Este, que tiene una forma de coma, que sigue siendo el mismo bacilo pero que se curvó, que recibe el nombre de vibrio, es el que provoca la vibrio cólera, el que provoca la cólera. Vive en el mar, en sustancia salina, transmitida generalmente por los frutos del mar. Cuando hablo de los frutos, me refiero a los pescados,
el pulpo, los que viven en el mar. Este microorganismo es el que contagia ese modelo de alimento, el vibrio cólera que provoca una gran diarrea. Vayan captando estudiantes de esta carrera, porque todo esto van a tenerlo que tener en cuenta cuando estén manejando sus cocinas. Luego vamos a especificar bien claro en qué modelo de alimento pueden provocar esas enfermedades. Por último, tenemos la forma cocobacilar, que es ya cuando las células van envejeciendo, podrían adoptar esta forma. Sigamos conociendo a las bacterias que van a ser los microorganismos que más problemas le van a dar a ustedes. Pasemos a la respiración bacteriana. Si ellos viven en el ecosistema, entonces, y son seres vivos, se supone que respiran. Y si respiran, es porque pueden hacer uso o no del oxígeno. Entonces, pasemos a explicarlo aquí. Estos 5 tubos, que sencillamente son 5 tubos de ensayo, que ya ustedes tienen conocimiento de lo que son, porque los han visto en sus prácticas anteriores. Sencillamente son 5 tubos de ensayo. Pero ¿qué contienen esos 5 tubos de ensayo? Ya desde el principio le dije que este es un material nutritivo que se llama medio de cultivo, que contiene los elementos necesarios que la bacteria necesita para reproducirse, pero que en el laboratorio lo vamos a utilizar para que ellas crezcan y se reproduzcan. Entonces, sencillamente, esto que ustedes ven aquí es el medio de cultivo y los puntos que ustedes observan es el crecimiento de las bacterias, porque dentro del laboratorio le ofertamos agua, nutrición, temperatura, tiempo para ponerla a que se reproduzcan. Tenga muy en cuenta estos 5 tubos porque esta explicación va a ser muy específicamente relacionada con el modelo de empaque que tienen los alimentos en las ventas, en la industrialización. El empaque tiene que ver con el análisis o el estudio que ustedes tienen que saberse. El empaque va a depender del producto alimentario, por eso ustedes ven alimentos que se pueden ofertar abiertos, pero hay otros que tienen que estar enlatados, como las salsas, los guandules. ¿Pero por qué? Vamos a analizar esas 5 formas de respiración que poseen las bacterias. Note, número 1, aerobio. El término aerobio, si lo quieres copiar, escriba. Necesita del uso del oxígeno para su respiración. Obsérvelo aquí. Mire cómo se fueron a la superficie del tubo. Aerobios obligados, es decir, que necesitan el oxígeno de forma obligada para ella poder crecer y reproducirse. Pasemos al tubo 2. Anaerobio obligado. El término ana, significa que no utiliza el oxígeno como forma de respiración. Vuelvo y explico. Aerobio obligado. Utiliza el oxígeno como forma de respiración. En el tubo 2, mire cómo se fueron al fondo. Anaerobios obligados, no utiliza el oxígeno. Y este es el dolor de cabeza de los productos enlatados dentro de la industria. Cuando hay malos
proceso de tratamiento, el producto se contamina, pueden ser microorganismos tóxicos, abomban la lata. Número 3, aerobios facultativos, note, crecen en la superficie, en el medio del tubo, en el fondo del tubo, porque el término facultativo significa que pueden utilizar o no utilizar el oxígeno y como quiera crecen. Pero este grupo prefiere que tenga oxígeno. Defino y repito. Aerobios facultativos. Puede utilizar o no utilizar el oxígeno para su crecimiento, pero prefiere que haya oxígeno. Para relacionar el tubo 3 con el 5, voy a tener el anaerobio aerotolerante. El anaerobio aerotolerante crece con oxígeno y sin oxígeno, pero prefiere que no haya. Aerobio obligado. Necesita oxígeno para su crecimiento. Anaerobio. No lo necesita. Aerobio facultativo. Puede crecer en presencia de oxígeno o no crecer. Como quiera crece, pero prefiere que haya. Anaerobio aerotolerante. Crece con oxígeno o sin oxígeno, pero prefiere que no haya. Y por último, dejé el tubo 4, note, cerca de la superficie y reciben el nombre de esas bacterias de microaerofílica, porque sencillamente con una pequeña cantidad, aproximadamente un 12% de oxígeno, ellas crecen. Pasemos ahora a un proceso muy importante que se realiza en el laboratorio para poder conocer o diferenciar esa morfología o disposición de la que hemos estado hablando. Le quiero recordar que en la primera parte que ustedes han tenido de su programa, en una parte se hablaba, que lo pusimos a ver ese documental o esa literatura que habla sobre la tinción de Gram. ¿Por qué lo pusimos a leer sobre ese documento? Porque la tinción pasa a ser fundamental en el laboratorio para poder observar o conocer las bacterias. Las células bacterianas en la naturaleza son transparentes, por lo cual existe la necesidad de tener que colorearla para poder ver o observar su morfología y su disposición. Entonces, conozcamos ese proceso. ¿Cómo se realiza en el laboratorio? ¿Cómo? En la práctica que sigue, ya ustedes van a empezar a conocer todos los instrumentos básicos que utiliza el laboratorio de bacteriología para poder conocerlo. Mire su mano. Y explicaremos bien claro el uso de cada uno de esos instrumentos. Pero aquí, el portaobjeto, ya ustedes tienen mucho conocimiento de qué es. ¿Cómo se practica esa coloración para poder observar las bacterias a través del microscopio? Son procedimientos que ponen de manifiesto, voy a destacar esta palabra, diferencias. Vuelvo y la repito, la palabra.
manifiestan diferencias entre las células bacterianas. A partir de este momento, la pared celular va a jugar un papel muy importante en su conocimiento. Hay un método de tinción que se utiliza universalmente para distinguir a las bacterias, que la va a clasificar en dos grandes grupos. Se va a tratar de la tinción de Gram. Pero note lo que dice aquí. Se lo voy a destacar 1, 2, 3 veces, 4. Es una tinción diferencial. Es diferencial. Establece diferencia de colores en la pared bacteriana. Basa su distinción en la estructura diferente, o sea, diferente coloración de la pared de la bacteria. Miren los reactivos, esos son los reactivos que utilizamos. Eso se llama set de tinción de Gram. Noten, luego de que se tiñen, miren la morfología, forma basilar, y noten que van adquiriendo diferentes colores, porque la tinción de Gram, según la estructura de la pared de la célula, van a absorber diferentes colores. Entonces, note cómo se diferencian. Habrá un grupo que serán clasificadas como bacterias Gram positivas. Esas clasificadas como bacterias Gram positivas van a adquirir un color violeta, púrpura o morado. ¿Pero por qué? Porque son bacterias con paredes anchas, formadas por una gran cantidad de capas de péptidoglucanos. ¿Qué es el péptidoglucano? Sencillamente son proteínas unidas por enlaces de glucosa o carbohidratos, unidos entre sí. Vuelvo y repito. Un grupo van a adquirir el color violeta, púrpura o morado y serán consideradas Gram positiva. ¿Por qué? Porque poseen paredes anchas. Y mire cómo dice, formadas por gran cantidad de capas de péptidoglucanos unidos entre sí. Otro grupo van a adquirir el color rojo, rosado o fucsia. Y esas serán consideradas bacterias Gram negativas. Note que ya estamos hablando de cargas. Mírelo. Positivas y negativas. ¿Por qué pasan a ser bacterias Gram negativas? Porque poseen paredes estrechas con una capa de péptidoglucano, pero esa capa de péptidoglucano va a estar rodeada de una doble capa de grasa o bicapa lipídica muy permeable, y este tipo de bacterias son más resistentes a los antibióticos. Pasemos a la parte más esencial del conocimiento de las bacterias después de haber hecho un breve conocimiento de ella. Le hicimos un corte celular. Conocieron sus diferentes partes. Ya conocimos su forma de respiración. Conocimos cómo se tiñen, qué colorante se utiliza para su tinción, cómo se establece la diferencia según el color que adquiera su pared celular. Pero desde un principio, en la primera clasificación dejamos dicho que las bacterias no poseen
aparato reproductor. No se dividen por mitosis. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo practican su crecimiento? Note. Las bacterias van a usar la bipartición, es decir, se dividen en dos. Cada 15, 20 minutos, siempre que haya nutrientes. Como le decía ahorita, usted compró la pieza de pescado, usted compró el pollo, no lavó la nevera, no lavó la superficie industrial donde está practicando el alimento. Ellas tienen mecanismo de flagelo para desplazarse, tienen fimbria para adherirse. Se adhieren al sustrato, se adhieren a la superficie de las mesetas donde se practica la preparación del alimento. No necesitan aparato reproductor, hay diferentes nutrientes. Cada 15 a 20 minutos, una madre va a dar una célula hija. Como forma asexual, mírelo ahí, asexual, sin, significa no lo necesito, no tienen sexo, no tienen aparato reproductor. Con objeto de aumentar el número de individuos de la población. Vuelvo y repito, se reproducen por bipartición cada 15, 20 minutos. Mientras haya suficientes nutrientes, ellas se van a dividir. El crecimiento de la población no es lineal, es rápido, ya que siempre que existan nutrientes, cuando hablamos de nutrientes, estamos hablando de presencia de proteínas, de carbohidratos. Ya les expliqué cómo está constituida su pared celular por peptidoglucano, es decir, proteínas unidas por enlace glucosado, por lo que en cada generación hay el doble de individuos. Pues cada individuo se va a dividir en dos. Esta función se va a llamar exponencial. Observe y observe con criterio qué sucede cada 15, 20 minutos en ese producto que no se manejó higiene, ese alimento que no pasó por un buen proceso de pasteurización, si es leche, porque los alimentos generalmente no se esterilizan. Note, forma basilar. Mucho nutriente. Usted dejó ese alimento tirado en un sitio. Mire cómo la célula en 20 minutos comienza a dividirse. Note. Recuerde que tienen un solo cromosoma. No hay aparato reproductor. Cada 15, 20 minutos, si hay suficientes nutrientes, se dividen en dos. Y a ese proceso le vamos a llamar bipartición o exponencial. Fíjese, en 40 minutos, ¿qué está sucediendo sobre ese sustrato, sobre ese alimento? Llámele pescado, carne, frutas, vegetales, como usted quiera. Note, pero miren una hora lo que sucede. Quiero que específicamente esta lámina le deje un buen criterio, sobre todo en este tiempo donde estamos luchando con una enfermedad como tal. A partir de esto que le estoy dejando, entonces al final de la clase ustedes comprenderán por qué el primer módulo de clase se fundamentó en conocer toda la estructura primero del laboratorio. Porque como le decía ahorita, el laboratorio a partir de este módulo se va a convertir en la casa donde ustedes van a entrar para conocer estructuralmente las bacterias. El laboratorio le va a aportar todo lo que ellas necesitan mediante la
buenas prácticas de laboratorio o las BPM. Le va a proporcionar a las bacterias todo para que ellas se desarrollen. Cuando hablo de todo me refiero a actividad de agua. Ustedes mismos saben que donde hay agua, las bacterias se reproducen. Si hay sucio, mucho peor para ellas reproducirse. Si hay nutrientes. Gracias, mis estudiantes.